The real one was in my safe. Me llamo Julián Vargas, tengo 78 años y esta es mi historia. Una historia que quizás muchos de ustedes que me escuchan ahora puedan entender, porque el dolor de un padre abandonado es universal, trasciende fronteras y culturas. Les pido que se queden conmigo hasta el final, que compartan esta historia si les toca el corazón y que dejen sus comentarios, porque cada palabra de apoyo es como una medicina para este viejo corazón que aún late, aunque a veces con dificultad. Suscríbanse si quieren escuchar más historias como esta. Historias reales de personas reales que han vivido lo suficiente para entender que el amor verdadero no siempre viene de donde esperamos. El silencio de mi casa en Sevilla se ha vuelto tan pesado que a veces siento que me aplasta más que el dolor en mi pecho. Las paredes blancas, que una vez resonaban con la risa de mi Elena y los pasos apresurados de nuestro pequeño Mateo, ahora solo devuelven el eco de mi propia respiración trabajosa. Hace 3 semanas, el doctor Mendoza me miró por encima de sus gafas con esa expresión que los médicos reservan para las malas noticias, esa mezcla de profesionalismo y compasión contenida que han perfeccionado después de años de romper corazones con palabras. «Don Julián», me dijo, sus manos entrelazadas sobre mi expediente médico como si estuviera rezando. «Su corazón necesita una intervención urgente. Las arterias están peligrosamente obstruidas. Sin la cirugía, me temo que no podemos garantizar más de unos meses». Recuerdo que asentí como si entendiera, como si las palabras no estuvieran rebotando en mi mente, sin encontrar un lugar donde asentarse. El precio de la operación, cuando finalmente lo mencionó, fue como un segundo golpe: 40.000 euros. Mi pensión de trabajador ferroviario jubilado apenas cubre 15.000, y mis ahorros, esos pocos miles que Elena y yo guardamos con tanto cuidado, se evaporaron en su largo tratamiento contra el cáncer hace 5 años. Aquella tarde regresé a casa en el autobús, observando a la gente vivir sus vidas normales, mientras la mía se desmoronaba silenciosamente. Una mujer joven hablaba por teléfono con su madre, prometiéndole visitarla el domingo. Un padre llevaba a su hijo pequeño de la mano, el niño saltando en un pie mientras cantaba una canción infantil. Yo apretaba en mi bolsillo el informe médico, ese papel que sentenciaba mi vida a un reloj de arena casi vacío. Al llegar a casa, me senté en el viejo sillón de cuero que había sido el favorito de mi padre, luego el mío, y ahora parecía prepararse para ser el último. El reloj de pared, ese antiguo reloj de péndulo que compramos Elena y yo en nuestra luna de miel, en Granada, marcaba cada segundo con una precisión cruel, como si me recordara que cada tic-tac era uno menos en mi cuenta regresiva. Llamé a Mateo esa misma noche. Mi hijo, mi único hijo, el niño por quien Elena y yo sacrificamos tantas cosas, tantos viajes no tomados, tantas comodidades no compradas, todo para darle la mejor educación, las mejores oportunidades. Ahora es ingeniero en Madrid, casado con Carmen, una mujer que conocí solo 3 veces y que siempre me mira como si fuera una molestia inevitable. Tienen 2 hijos, mis nietos, Pablo de 12 años y Lucía de 9, a quienes veo solo en fotografías que Mateo ocasionalmente envía por WhatsApp, siempre con la misma pose forzada, siempre con la misma sonrisa que no llega a sus ojos. El teléfono sonó 4 veces antes de que contestara, y pude escuchar el suspiro de irritación antes de su «¿Papá? ¿Qué pasa ahora?», como si mis llamadas fueran siempre portadoras de problemas, como si no hubiera habido un tiempo en que él llamaba cada día solo para escuchar mi voz. «Mateo, hijo», empecé, y mi voz tembló de una manera que me avergonzó. «Necesito hablar contigo sobre algo importante. El médico dice que mi corazón...». Pero él me interrumpió,
como siempre hace últimamente, como si mis palabras fueran obstáculos en su camino hacia cosas más importantes. Papá, estoy en medio de una reunión importante. ¿No puede esperar? Le expliqué que no podía esperar, que mi corazón literalmente no podía esperar. Le conté sobre la cirugía, sobre el costo, sobre mi miedo. Hubo un silencio largo, tan largo que pensé que la llamada se había cortado. Luego su voz volvió, fría y calculadora, como si estuviera resolviendo uno de sus problemas de ingeniería. Papá, sabes que la situación económica está difícil. Carmen y yo acabamos de comprar el nuevo coche. Los niños tienen sus actividades extraescolares. El colegio privado no es un buen momento. No es un buen momento. Como si la muerte esperara por los buenos momentos. Como si mi corazón pudiera posponer su fallo hasta que las finanzas de mi hijo estuvieran más desahogadas. Pero Mateo, insistí, odiando el tono de súplica en mi voz. Es mi vida de la que estamos hablando. Toda mi vida trabajé para ti, para darte todo lo que necesitabas. Otro suspiro, este más largo, más teatral. Papá, no empieces con el chantaje emocional. Hice mi vida con mi propio esfuerzo. No puedes esperar que ahora deje todo por... Se detuvo. Pero las palabras no dichas flotaron entre nosotros como fantasmas. Por ti. No puedo dejar todo por ti. Mira, continuó, su voz adoptando ese tono condescendiente que usa cuando cree que está siendo razonable. Vende la casa. Es grande para ti solo de todos modos. Con eso tendrás más que suficiente para la operación y te sobrará para un piso más pequeño. La casa. Mi casa. Nuestra casa. Donde Elena plantó jazmines en el patio porque decía que su aroma la transportaba a su infancia. Donde Mateo dio sus primeros pasos, aferrándose a los muebles, mientras Elena y yo lo animábamos desde el sofá. Donde celebramos cada Navidad, cada cumpleaños, cada pequeña victoria y lloramos cada pérdida. Esta casa es todo lo que me queda de tu madre, le dije, y mi voz se quebró completamente. No puedo... Papá, estás siendo poco práctico. Es solo una casa. Mamá ya no está. Y aferrarse a cosas materiales no la traerá de vuelta. Cosas materiales, como si los recuerdos fueran solo cosas. Como si el amor que impregnaba cada pared fuera solo pintura y yeso. Tengo que colgar, dijo abruptamente. Los niños tienen práctica de tenis. Piensa en lo de la casa. Es la solución más lógica. Y colgó. Así, sin despedirse, sin un te quiero, sin siquiera un cuídate. Me quedé sentado en la oscuridad creciente, el teléfono aún en mi mano, el tono de marcado sonando como un lamento. El reloj seguía su implacable tic-tac, y por primera vez desde que Elena murió, lloré. No los sollozos contenidos del funeral, no las lágrimas silenciosas de las noches solitarias, sino un llanto profundo, desgarrador, el llanto de un hombre que acaba de descubrir que está verdaderamente solo en el mundo. Los días siguientes fueron una nebulosa de dolor físico y emocional. El dolor en mi pecho se intensificaba, especialmente por las noches, cuando me acostaba en la cama que compartí con Elena durante 45 años. Su lado seguía intacto, como si en cualquier momento fuera a volver de la cocina con 2 tazas de manzanilla, quejándose de que me había quedado dormido viendo las noticias otra vez. Intenté llamar a Mateo 3 veces más. La primera vez Carmen contestó y me dijo que Mateo estaba ocupado, su voz cortante como el viento de invierno. La segunda vez nadie contestó. La tercera vez me di cuenta de que mi número había sido bloqueado temporalmente, ese mensaje automático que te dice que el usuario no está disponible. Una mentira tecnológica para evitar conversaciones incómodas. Fue entonces cuando empecé a caminar por la casa como un fantasma, tocando objetos, recordando historias. Aquí, la marca en la pared donde Mateo,
A los 5 años, decidió que quería medir su altura cada semana. Allá, la mancha en la alfombra donde Elena derramó vino tinto la noche que celebramos los 25 años de casados, riéndonos tanto que no nos importó. En la cocina, el azulejo agrietado, que siempre dijimos que arreglaríamos, pero nunca lo hicimos, porque Elena decía que le daba carácter a la casa. Cada rincón era un museo de una vida vivida plenamente, una vida que ahora parecía no valer 40.000 euros para la única persona que debería valorarla más que el dinero. Una tarde, mientras ordenaba viejos papeles en el estudio, encontré una carpeta con todos los recibos que Elena había guardado meticulosamente. Recibos de las clases de piano de Mateo, de sus aparatos de ortodoncia, de los campamentos de verano, de la universidad privada, del máster en el extranjero. Sumé todo con mi calculadora vieja, esa que Mateo me regaló hace 20 años, diciéndome que necesitaba modernizarme. El total me mareó. Más de 200.000 euros a lo largo de los años, sin contar la comida, la ropa, los regalos, el amor incondicional que no tiene precio. 200.000 euros invertidos en crear a un hombre que ahora no puede invertir 40.000 en salvar a su padre. Me senté en el suelo del estudio, rodeado de papeles, y reí. Una risa amarga, vacía, que resonó en la habitación como el graznido de un cuervo. ¿En qué momento perdí a mi hijo? ¿Fue gradual, como la erosión de las rocas por el mar, o hubo un momento específico cuando el niño que me abrazaba cada mañana se convirtió en el extraño que ahora me evita? Recordé su graduación universitaria, cómo Elena y yo nos sentamos en la última fila, porque los buenos asientos eran para los invitados importantes, los jefes de Carmen, sus padres que llegaron en un Mercedes nuevo. Recordé cómo Mateo nos presentó rápidamente, casi con vergüenza, antes de alejarse con sus amigos más presentables. Esa noche no pude dormir. El dolor en el pecho era como un puño apretando mi corazón, recordándome que el tiempo no estaba de mi lado. Me levanté y caminé hasta el dormitorio de Mateo, que había mantenido exactamente como él lo dejó cuando se fue a la universidad. Sus pósters de fútbol seguían en las paredes, sus trofeos en la estantería, su colección de cómics en el armario. Me senté en su cama individual, esa que se había quedado pequeña para él a los 15 años, pero que insistió en conservar porque era su cama. Tomé su almohada y la abracé, buscando algún rastro de mi niño en ella, pero solo olía a polvo y tiempo perdido. Fue allí, en la habitación congelada en el tiempo de mi hijo, donde tomé la decisión de hacer una última llamada. No a Mateo, sino a su oficina. Hablé con su secretaria, una mujer amable llamada Rosa, que me reconoció por mi voz. «Don Julián, qué alegría escucharlo». «¿Cómo está usted?» Me tragué mi orgullo y le conté mi situación. Le pedí que por favor le dijera a Mateo que era urgente, que era sobre mi salud. Rosa, Dios la bendiga, pareció genuinamente preocupada. «Por supuesto, don Julián. Me aseguraré de que reciba el mensaje inmediatamente. Y cuídese mucho, ¿vale?» Su amabilidad me rompió más que la frialdad de Mateo. Esta extraña mostraba más preocupación por mí que mi propia sangre. Mateo llamó esa tarde, claramente molesto. «Papá, no puedes llamar a mi oficina con tus problemas personales. Es poco profesional». Poco profesional. Como si un padre muriendo fuera un asunto de protocolo empresarial. «Mateo, por favor», supliqué, y odié cada palabra. «Solo necesito que me ayudes con una parte. No todo, solo lo que puedas. He estado mirando, y si vendo algunas cosas, puedo reunir casi la mitad». «¿Qué cosas?». Su voz se animó ligeramente, y por un momento tuve esperanza. «Bueno, tengo algunos muebles antiguos, la colección de monedas de tu abuelo, su reloj». «¿El reloj del abuelo?».
¿Ese reloj de oro? Había algo en su tono, una avidez que me heló la sangre. Sí, ese. Pensaba que tal vez... Papá, ese reloj es una herencia familiar. No puedes venderlo así como así. Deberías habérmelo consultado primero. La ironía era tan amarga que casi me atraganto con ella. El reloj que nunca le importó, que nunca preguntó por él, de repente era una herencia familiar sagrada. Pero Mateo, es para mi operación. Mira, papá, hagamos algo. Este fin de semana iré a verte. Podemos hablar de todo esto con calma, ver qué opciones tienes. Pero no hagas nada precipitado con el reloj o cualquier otra cosa de valor, ¿de acuerdo? Acepté, porque ¿qué otra opción tenía? Me aferré a esa promesa de visita como un náufrago a un madero. Tal vez, pensé ingenuamente, verme en persona, ver mi deterioro, despertaría algo en él. Tal vez el hijo que crié seguía ahí, enterrado bajo capas de ambición y materialismo, esperando ser redescubierto. Pasé los siguientes días preparándome para su visita como si fuera una ocasión especial. Limpié la casa hasta que brilló. Preparé su plato favorito de cuando era niño, ese guiso de lentejas que Elena hacía y que yo había aprendido a cocinar, siguiendo sus notas escritas a mano. Incluso compré cerveza de la marca que sé que le gusta. Aunque el médico me había prohibido el alcohol, quería que todo fuera perfecto, como si la presentación correcta pudiera de alguna manera ablandar su corazón endurecido. El viernes por la noche, me senté en el sillón junto a la ventana, esperando ver los faros de su coche. El reloj marcaba las horas, las 8, las 9, las 10. A las 11 sonó mi teléfono. Un mensaje de texto, ni siquiera una llamada. Surgió algo. No puedo ir. Hablamos la próxima semana. Me quedé mirando el mensaje hasta que la pantalla se oscureció. Luego miré la mesa puesta para dos. Las lentejas enfriándose en la olla, las cervezas sudando condensación en la mesa. Me levanté lentamente, cada movimiento costándome un esfuerzo hercúleo, y empecé a recoger todo. Tiré las lentejas a la basura, guardé las cervezas en la nevera, lavé los platos con movimientos mecánicos. Cuando terminé, me senté de nuevo en el sillón y me quedé mirando la noche a través de la ventana. Las calles de Sevilla estaban vivas con gente paseando, parejas de la mano, familias cenando tarde en las terrazas. Vida sucediendo mientras la mía se apagaba en soledad. Fue esa noche cuando mi perspectiva cambió. El dolor dio paso a algo más, una claridad fría y dura como el diamante. Me di cuenta de que había estado mendigando amor donde no lo había, buscando agua en un pozo seco. Mateo no iba a ayudarme, no porque no pudiera, sino porque no quería. Y lo más doloroso era aceptar que tal vez nunca me había querido de la manera que yo lo quería a él. Tal vez el amor de los hijos no es el reflejo del amor de los padres. Tal vez es algo completamente diferente, más condicional, más calculado, más sujeto a las conveniencias de la vida moderna. Me levanté del sillón con una determinación que no había sentido en semanas. Caminé hasta mi dormitorio, hasta el pequeño altar que había creado para Elena. Su fotografía favorita, la que le tomé en la playa de Cádiz cuando teníamos 30 años y creíamos que el mundo era nuestro, rodeada de las flores frescas que le ponía cada semana. Elena, le hablé a la fotografía, creo que criamos a un extraño. O tal vez el mundo lo cambió, o tal vez siempre fue así, y nosotros estábamos demasiado ciegos de amor para verlo. Pero no voy a morir rogando mi amor. No voy a manchar nuestra dignidad con súplicas que caen en oídos sordos. Esa noche dormí mejor que en semanas. No porque el dolor en mi pecho hubiera disminuido, sino porque había tomado una decisión. Si iba a morir, moriría con dignidad. Si iba a vivir, viviría en mis propios términos. Y si Mateo quería algo de mí,
tendría que ser más listo que su viejo padre, que había aprendido que el amor no correspondido es el peso más pesado que puede cargar un corazón enfermo. A la mañana siguiente, me desperté con el canto de los pájaros en el jazmín del patio. Me preparé un café fuerte, contra las órdenes del médico, y me senté en el patio a pensar. El sol de Sevilla calentaba mis huesos viejos, y por un momento me sentí casi bien. Fue entonces cuando mi mirada cayó sobre el reloj de mi padre, que había sacado de la caja fuerte la noche anterior y colocado en la mesa del patio. Lo tomé en mis manos, sintiendo su peso familiar. El grabado en la parte posterior que decía, para mi hijo Julián, con amor eterno. Papá, 1968. Mi padre me lo había dado el día de mi boda, con lágrimas en los ojos y un abrazo que duró una eternidad. Cuídalo bien, hijo, me había dicho. Un día se lo darás a tu hijo, y él a su hijo, y así nuestra familia continuará. Abrí el reloj y observé el mecanismo intrincado moverse con precisión perfecta después de todos estos años. Mi padre había sido relojero, un artesano de los de antes, de los que creían que las cosas debían hacerse para durar generaciones. Este reloj era su obra maestra, hecho con sus propias manos durante meses, cada pieza cuidadosamente elaborada y ensamblada con amor y paciencia. Valía una fortuna ahora, no solo por el oro y los diamantes pequeños en la esfera, sino por ser una pieza única, irrepetible, un pedazo de historia familiar que no tenía precio. Y Mateo lo quería. No me lo había dicho directamente, pero conocía a mi hijo, o al menos conocía al hombre en que se había convertido. Vi la avaricia en su voz cuando lo mencioné, el mismo tono que usaba cuando era niño, y veía algo que deseaba en una tienda de juguetes. Pero ya no era un niño, y yo ya no era el padre que cedía a cada capricho. Si quería el reloj, tendría que tomarlo de mis manos frías y muertas, o tendría que ser más listo que yo. Y yo, a mis 78 años, con el corazón fallando, pero la mente aún aguda, tenía un plan. Esa tarde fui al centro de Sevilla, al barrio de la Macarena, donde sabía que había tiendas de antigüedades y curiosidades. Mi objetivo era específico, encontrar una réplica del reloj de mi padre. No una copia exacta, eso sería imposible, pero algo lo suficientemente similar para engañar a alguien que nunca había mostrado verdadero interés en el original. Encontré lo que buscaba en la tercera tienda que visité, un lugar polvoriento regentado por un hombre mayor que yo, si eso era posible. Era un reloj de bolsillo dorado, de marca decente pero producción masiva, con un diseño vagamente similar al de mi padre. El vendedor me lo mostró con orgullo, hablando de su historia fabricada, pero yo solo veía una herramienta para una lección que necesitaba dar. ¿Cuánto?, pregunté. 200 euros, respondió el vendedor, claramente esperando regateo. Le doy 20, dije firmemente. Se rió, luego vio mi expresión seria. Señor, este reloj vale al menos 100. Mire, lo interrumpí, sacando el reloj de mi padre de mi bolsillo. Los ojos del vendedor se abrieron como platos. Este es un reloj de verdad. El que usted tiene es chatarra en comparación. Pero necesito esa chatarra por razones personales. 20 euros, tómelo o déjelo. El hombre miró el reloj de mi padre con reverencia, reconociendo inmediatamente su valor. ¿Por un reloj así? Señor, ¿está seguro de que no quiere venderlo? Le podría dar... No está en venta, dije guardándolo. 20 euros por el suyo. Asintió, todavía mirando mi bolsillo donde había desaparecido el tesoro. 20 euros. Pero señor, si alguna vez decide vender... Le di los 20 euros y salí con mi compra, sintiéndome extrañamente ligero. De vuelta en casa, coloqué ambos relojes lado a lado en la mesa del comedor. Bajo la luz de la lámpara, las diferencias eran obvias para mí. El peso, el sonido del tic-tac,
la forma en que la luz se reflejaba en el oro verdadero versus el chapado. Pero para alguien que nunca había mostrado interés, que nunca había pedido ver el reloj en todos estos años, que probablemente ni siquiera recordaba el grabado en la parte posterior, para ese alguien, la diferencia sería invisible. Tomé un paño suave y limpié cuidadosamente el reloj de mi padre, cada curva, cada superficie, como si lo estuviera preparando para un largo viaje. Luego lo envolví en el pañuelo de seda que Elena usaba en ocasiones especiales, ese con sus iniciales bordadas, y lo guardé en la caja fuerte detrás del cuadro de la Virgen del Rocío en mi dormitorio. El reloj falso lo dejé descuidadamente en mi mesita de noche, como si no tuviera mayor importancia. Esa noche, mientras cenaba solo una simple tortilla francesa, sonó el teléfono. Era Mateo. Su voz sonaba diferente, más amable, casi preocupada. «Papá, he estado pensando. Tal vez fui un poco duro el otro día. ¿Cómo te sientes?» La pregunta me tomó por sorpresa. Hacía meses que no preguntaba por mi salud. «Igual, hijo. El dolor viene y va. Mira, he reorganizado mi agenda. Puedo ir este domingo. ¿Te parece bien?» «Claro, Mateo. Aquí estaré». No mencioné que aquí era el único lugar donde podía estar. «Y papá, sobre el reloj del abuelo. He estado investigando. Podría valer bastante dinero. Sería una pena venderlo a cualquiera. Conozco a alguien que podría dar un buen precio. Alguien de confianza». Ahí estaba. La verdadera razón de la llamada, envuelta en falsa preocupación como un caramelo envenenado. «No te preocupes por eso, hijo. Hagamos una cosa. Cuando vengas, te lo llevas. Total, es tu herencia de todas formas». Hubo un silencio al otro lado, luego una risa nerviosa. «Papá, no es eso. Yo no... Solo quiero ayudarte a conseguir el mejor precio». «Lo sé, hijo, lo sé». Y lo sabía. Sabía exactamente qué tipo de ayuda quería ofrecer. «Entonces, ¿el domingo?» «El domingo», confirmé. «¿Y Mateo?» «¿Vendrás solo o con Carmen y los niños?» «Solo, papá. Será más fácil hablar de negocios». «Negocios. Mi salud, mi vida, mi muerte, todo reducido a negocios». «Perfecto. Hasta el domingo entonces». «Hasta el domingo, papá». Colgué y me quedé mirando el reloj falso en la mesita de noche. Brillaba bajo la luz de la lámpara como una promesa rota, como todas las promesas que Mateo había hecho a lo largo de los años. Promesas de visitar más seguido, de llamar cada semana, de traer a los nietos en verano. Promesas que se evaporaban como el rocío de la mañana bajo el sol implacable de su indiferencia. Pero esta vez, yo también tenía una promesa que cumplir, la promesa que me había hecho a mí mismo de no morir como un mendigo, de no dejar que mi dignidad fuera subastada al mejor postor. El domingo llegó envuelto en nubes grises que amenazaban lluvia, un clima apropiado para lo que estaba por suceder. Me levanté temprano, me afeité con cuidado, me puse mi mejor camisa, la azul que Elena decía que resaltaba mis ojos. No preparé ninguna comida especial esta vez. Si Mateo quería comer, podíamos pedir algo. No iba a desperdiciar más lentejas en falsas reuniones familiares. A las 11 en punto, escuché su coche en la entrada. Observé desde la ventana mientras aparcaba su BMW nuevo, ese que aparentemente era más importante que la vida de su padre. Lo vi verificar su teléfono antes de salir del coche. Su expresión de fastidio, visible incluso desde la distancia. Tomó una bolsa del asiento trasero y caminó hacia la puerta con la determinación de alguien que va a una cita de negocios desagradable pero necesaria. Abrí la puerta antes de que tocara el timbre. Por un momento nos miramos en silencio. Había envejecido mi hijo. Líneas de estrés marcaban su frente y su cabello, que una vez fue tan negro como el mío, mostraba hebras grises prematuras. «Papá», dijo, y me dio un abrazo rápido, mecánico, como si estuviera cumpliendo con un protocolo. «Mateo».
Pasa, pasa. Lo guié hasta el salón, donde se sentó en el sofá, no en su silla favorita de cuando era niño, esa junto a la ventana donde solía leer sus cómics. La bolsa la colocó cuidadosamente a su lado, y noté que contenía carpetas y documentos. Había venido preparado para el negocio. ¿Quieres café? ¿Algo de comer? Ofrecí por cortesía. Solo agua, gracias. Carmen me tiene a dieta. Mencionó a su esposa como una excusa. Como siempre. Carmen esto, Carmen aquello, como si ella fuera la villana en nuestra historia y no él. Le traje el agua y me senté frente a él en el sillón de mi padre. «¿Te ves?», empezó. Luego se detuvo, claramente buscando algo positivo que decir. «Te ves cansado, papá». «Es el corazón, hijo. No me deja dormir bien», asintió incómodo con la mención de mi enfermedad. «Sobre eso he estado investigando. Hay opciones de financiamiento, préstamos médicos. He traído algunos folletos». Sacó los papeles de su bolsa, extendiéndolos en la mesa de café como si fueran cartas de tarot que pudieran predecir un futuro diferente. «Préstamos», repetí. «A mi edad, con mi pensión. ¿Quién me va a dar un préstamo, Mateo?» «Bueno, si usas la casa como garantía». Ahí estaba de nuevo. La casa. Siempre volvíamos a la casa. «Oh», continuó rápidamente, viendo mi expresión, «podrías vender algunas cosas primero. Como el reloj del abuelo. He hablado con un tasador, un experto. Dice que podría valer entre 30 y 40 mil euros si es auténtico». Si es auténtico, como si hubiera alguna duda, como si yo fuera capaz de haber falsificado la historia familiar. «Está en mi dormitorio», dije simplemente. «En la mesita de noche. Puedes ir a verlo si quieres». Vi cómo sus ojos se iluminaban, cómo se levantaba con una velocidad que no había mostrado al entrar. «Solo para verificar su estado», dijo, como si necesitara justificar su avidez. Lo seguí lentamente hasta el dormitorio, apoyándome en las paredes por el camino. El dolor en mi pecho era más fuerte hoy, tal vez por la tensión, tal vez porque mi corazón sabía lo que estaba sucediendo. Mateo tomó el reloj falso con manos que temblaban ligeramente. Lo examinó superficialmente, claramente sin saber qué buscar, pero fingiendo expertise. «Parece en buen estado», dijo, su voz cuidadosamente neutral. «¿Tiene los papeles?» «El certificado de autenticidad». «Tu abuelo no creía en papeles», mentí. Decía que la autenticidad estaba en la artesanía, no en los documentos. Mateo asintió, guardando el reloj en su bolsillo, con un movimiento que pretendía ser casual. «Lo llevaré a tasar apropiadamente. Por tu bien, por supuesto, para asegurarnos de que obtengas el mejor precio. Por mi bien». Las palabras flotaron entre nosotros como cenizas de algo que una vez fue verdadero. «Hay algo más», dijo, volviendo al salón. Sacó más papeles de su bolsa. «He preparado un poder notarial, solo por si acaso necesitas que alguien tome decisiones médicas por ti. Es estándar en estos casos». Miré los documentos. No era solo un poder médico, era un poder general, dándole control sobre todas mis finanzas, propiedades, decisiones. «Es por tu bien, papá», insistió. «Si algo te pasa durante la cirugía, alguien necesita poder actuar rápidamente. Si algo me pasa, no cuando me recupere, no cuando mejore, si algo me pasa». Como si mi muerte fuera el resultado esperado, tal vez incluso deseado. Tomé el bolígrafo que me ofrecía, lo sostuve sobre la línea de firma y luego lo dejé cuidadosamente sobre la mesa. «Déjame pensarlo, hijo. Es una decisión importante». Su frustración fue visible, pero se controló. «Por supuesto, papá, pero no esperes demasiado. El tiempo...» No terminó la frase, pero ambos sabíamos lo que quería decir. El tiempo se me acababa y él estaba contando los días. Se fue poco después. El reloj falso seguro en su bolsillo.
los documentos sin firmar en su bolsa. No hubo promesas de volver pronto. No hubo preguntas sobre si necesitaba algo del supermercado, si había comido bien, si necesitaba compañía. Solo un adiós apresurado y el sonido de su BMW alejándose, llevándose con él la última ilusión que podría haber tenido sobre el amor de mi hijo. Me senté en el patio trasero, bajo el jazmín que Elena había plantado, y respiré profundamente. El aire olía a lluvia inminente y a flores marchitas. Cerré los ojos y por un momento pude escuchar su voz. Julián, mi amor, no todas las inversiones dan los retornos esperados, pero eso no significa que no valieran la pena en su momento. Tenía razón, como siempre. Mateo había sido una inversión de amor que no había dado los dividendos esperados, pero los años de su infancia, cuando su risa llenaba esta casa, cuando sus pequeñas manos buscaban las mías para cruzar la calle, cuando se dormía en mis brazos mientras le leía cuentos. Esos momentos habían sido reales, habían valido la pena, aunque ahora se sintieran como recuerdos de otra vida, de otro hijo, de otro padre. La lluvia comenzó a caer, primero suavemente, luego con más fuerza. No me moví. Dejé que el agua me empapara, que lavara el dolor del día, que me recordara que todavía estaba vivo, todavía podía sentir, todavía podía elegir cómo vivir los días que me quedaran. Dentro de la casa, en la caja fuerte, el verdadero reloj de mi padre seguía marcando el tiempo, guardando su secreto, esperando. No sabía qué haría con él. Tal vez lo donaría a un museo, tal vez lo vendería yo mismo para pagar al menos parte de la operación, tal vez lo llevaría conmigo a la tumba. Pero una cosa era segura, Mateo nunca lo tendría, no porque no lo mereciera por ser mi hijo, sino porque había demostrado no merecerlo como ser humano. La sangre puede crear lazos, pero es el amor el que los mantiene fuertes. Y donde no hay amor, la sangre es solo un líquido rojo que nos mantiene vivos, nada más. Esa noche, empapado y temblando, me preparé una sopa caliente y me senté a escribir, no una carta para Mateo, sino para mí mismo, para recordar, para dejar constancia de que Julián Vargas había vivido, había amado, había sido traicionado, pero no había sido vencido. Escribí sobre Elena, sobre nuestro amor que había sobrevivido a la pobreza, a las pérdidas, a la enfermedad. Escribí sobre el hijo que habíamos soñado versus el hijo que habíamos criado. Escribí sobre el reloj, sobre mi padre, sobre las generaciones de hombres Vargas que habían trabajado con sus manos y habían muerto con dignidad. Cuando terminé, eran las 3 de la madrugada. El dolor en mi pecho se había calmado a un murmullo sordo. Guardé las páginas en un sobre y lo sellé. En el frente escribí, para ser abierto después de mi muerte. No especifiqué por quién. Quien sea que encontrara mis cosas, quien sea que se preocupara lo suficiente para ordenar mis asuntos, esa persona merecería saber mi historia más que mi propio hijo. Me fui a la cama con una extraña paz. Había hecho lo que necesitaba hacer. El reloj falso estaba con Mateo, el verdadero estaba seguro, y yo había encontrado una manera de mantener mi dignidad intacta. No sabía cuánto tiempo me quedaba, pero sabía que lo viviría en mis propios términos. A la mañana siguiente, el teléfono sonó temprano. Era Mateo. Su voz una mezcla de furia e incredulidad. «Papá, el reloj es falso. El tasador dice que vale menos de 50 euros. ¿Qué has hecho con el reloj real?» Me tomé mi tiempo para responder saboreando mi café matutino, escuchando los pájaros cantar en el jazmín. «No sé de qué hablas, hijo. Ese es el reloj que siempre ha estado en mi mesita de noche». «No me mientas. Sé que tienes el verdadero escondido en alguna parte. Esto es cruel. Necesitas ese dinero para tu operación. Cruel». Él hablando de crueldad.
La ironía era tan rica que casi podía saborearla. «Mateo», dije calmadamente, «si tanto te preocupa mi operación, ¿por qué no la pagas tú? Tienes un buen trabajo, un BMW nuevo, una casa grande». «No se trata de eso. Se trata de que me engañaste. Me diste un reloj falso». «Te di lo que merecías», respondí, y mi voz fue tan fría que me sorprendió a mí mismo. Un reloj falso para un hijo falso. El silencio al otro lado fue largo y pesado. Cuando habló de nuevo, su voz era baja, peligrosa. «Vas a arrepentirte de esto, papá. Cuando estés solo en el hospital, cuando necesites a alguien que firme los papeles, cuando...» «Ya estoy solo, Mateo. He estado solo desde que tu madre murió. Tú solo lo has hecho oficial». Y colgué. El teléfono sonó varias veces más, pero no contesté. Luego llegaron los mensajes de texto, alternando entre amenazas y súplicas, entre insultos y promesas vacías. Los leí todos con la misma indiferencia con la que se lee el pronóstico del tiempo de una ciudad donde no vives. Mateo era ahora un extraño enfadado que casualmente compartía mi ADN, nada más. Esa tarde, mientras regaba las plantas del patio, algo que Elena siempre hacía con tanto cuidado, escuché el timbre. Por un momento pensé que era Mateo, venido a confrontarme en persona. Pero cuando abrí, encontré a Javier, mi viejo amigo de los días del ferrocarril. «Julián, hermano», dijo, su rostro arrugado por la preocupación. «Me enteré de lo de tu corazón. ¿Por qué no me llamaste?» Lo invité a pasar, le serví café y por primera vez en semanas le conté todo a alguien, no solo sobre la enfermedad, sino sobre Mateo, sobre el reloj, sobre mi soledad. Javier escuchó sin interrumpir, sus ojos viejos llenos de una comprensión que solo viene con los años. Cuando terminé se quedó en silencio por un momento, luego habló. «Mi hijo tampoco me visita mucho, pero al menos no pretende que le importe cuando necesita algo. Tú, Mateo, eso es peor. Eso es crueldad disfrazada de familia. ¿Qué vas a hacer con la operación?», preguntó después de otro silencio. «No lo sé», admití. «Tal vez es mi hora. Tal vez Elena me está esperando». Javier golpeó la mesa con su puño, sobresaltándome. «No digas tonterías. Elena te daría una bofetada si te rindieras así. Mira, entre mi pensión y mis ahorros, puedo prestarte 10,000. Mi hermano en Valencia, el que tiene el restaurante, puede poner otros 5,000. Y está la Asociación de Jubilados del Ferrocarril. Tienen un fondo para emergencias médicas». Lo miré. Este hombre que había sido mi compañero de trabajo, nada más, ofreciendo más ayuda que mi propio hijo. «Javier, no puedo. No es caridad, Julián. Es amistad. Es lo que hacemos los que venimos de donde venimos. Nos cuidamos entre nosotros porque nadie más lo hará». Las lágrimas que no había derramado por la traición de Mateo, las derramé por la bondad de Javier. Nos abrazamos, dos viejos con más cicatrices que años por delante, pero todavía capaces de reconocer lo que realmente importaba. Además, dijo Javier con una sonrisa pícara, «Quiero saber cómo termina la historia del reloj. ¿Dónde está el verdadero?». Le guiñé un ojo. «Eso, amigo mío, es un secreto que me llevaré a la tumba. O tal vez no. Depende de cuánto vino me sirvas cuando me recupere de la operación». Nos reímos y por primera vez en mucho tiempo la casa no se sintió vacía. Se sintió como un hogar de nuevo, no por la familia de sangre que me había abandonado, sino por la familia que elegimos, la que se construye con respeto mutuo y cariño genuino. Los días después de la visita de Javier transcurrieron con una calidad diferente, como si el tiempo hubiera cambiado su textura de arena, resbalándose entre mis dedos a algo más sólido, más manejable. La red de apoyo que mi viejo amigo había mencionado no era solo una promesa vacía. Uno por uno,
antiguos compañeros del ferrocarril comenzaron a aparecer en mi puerta. Primero fue Miguel, el que había sido jefe de estación, trayendo un sobre con 2.000 euros y una botella de brandy que habíamos prometido compartir cuando nos jubiláramos. Mejor tarde que nunca, dijo, sirviéndonos 2 copas a pesar de que eran las 11 de la mañana. Luego vino Antonio, el mecánico, con sus manos todavía manchadas de grasa a pesar de llevar 5 años jubilado, ofreciendo 3.000 euros que había estado ahorrando para un viaje a Argentina que podía esperar. Los tangos no se van a ir a ninguna parte, bromeó, pero vi la seriedad en sus ojos cuando me entregó el cheque. La Asociación de Jubilados Ferroviarios se reunió en sesión extraordinaria, algo que no habían hecho desde que decidieron luchar contra los recortes de pensiones hace una década. El presidente, don Ricardo, un hombre que había conducido trenes durante 40 años y ahora conducía reuniones con la misma precisión, vino personalmente a mi casa con la resolución. Julián Vargas leyó con su voz formal de anuncios de estación, habiendo servido con distinción durante 35 años, habiendo sido un compañero ejemplar y un amigo leal. La asociación ha votado unánimemente otorgarle una ayuda médica de emergencia de 15.000 euros. Me entregó el documento oficial, sellado y firmado por todos los miembros de la Junta. Y Julián añadió, bajando el tono oficial, esto no es caridad, es justicia. Todos hemos pagado en este fondo durante años. Es tu dinero tanto como el nuestro. Mientras tanto, los mensajes de Mateo habían evolucionado de la furia a algo más calculador. Ya no mencionaba el reloj directamente, sino que hablaba de malentendidos y la importancia de la familia. Llegó incluso a enviar una foto de Pablo y Lucía, mis nietos que apenas conocía, como si fueran carnada emocional para pescar mi perdón. Los niños preguntan por el abuelo, decía el mensaje, aunque dudaba que supieran siquiera mi nombre completo. Carmen también escribió, su mensaje frío y directo. Don Julián, la situación con el reloj ha causado mucho estrés a Mateo. Por el bien de todos, sería mejor resolver esto como adultos, como si yo fuera un niño haciendo berrinche y no un anciano luchando por su vida mientras su hijo contaba sus futuros bienes heredados. Una tarde, mientras revisaba los papeles médicos con Javier, quien se había convertido en mi compañero constante, sonó el timbre con insistencia. Era Mateo, pero no venía solo. Lo acompañaba un hombre trajeado que tenía toda la pinta de abogado. «Papá», dijo Mateo, su voz artificialmente calmada. «Este es el licenciado Morales. Necesitamos hablar sobre tu estado mental». El descaro me dejó momentáneamente sin palabras. Javier, sin embargo, no tuvo tal problema. ¿Estado mental? El único que necesita revisar su estado mental aquí es el hijo que abandona a su padre enfermo. El abogado carraspeó, claramente incómodo. Señor Vargas, hay preocupaciones sobre decisiones recientes que ha tomado. El asunto del reloj, por ejemplo, sugiere cierta confusión. ¿Confusión? Me reí. Una risa seca que sonó como hojas muertas crujiendo. No hay ninguna confusión, licenciado. Le di a mi hijo exactamente lo que vino a buscar. Un objeto sin valor real, igual que el afecto que me profesa. Papá, estás siendo irracional, intervino Mateo. Necesitas ayuda. Podríamos solicitar una evaluación. Inténtalo. Lo corté. Inténtalo y verás como cada vecino de esta calle testifica sobre mi lucidez. Verás como el doctor Mendoza confirma que mi mente está perfectamente clara. Lo único enfermo aquí es mi corazón, y no me refiero solo al órgano. El abogado intercambió una mirada con Mateo y sugirió que hablaran afuera. Antes de irse, Mateo se volvió hacia mí. Esto no ha terminado, papá.
ese reloj es legalmente mío como heredero. Cuando me muera, respondí calmadamente, heredarás lo que yo decida dejarte, ni más ni menos. Se fueron, pero la amenaza quedó flotando en el aire como el humo de un cigarrillo apagado. Javier silbó bajo. Tu hijo juega sucio. Julián. Aprendió del mundo, no de mí, respondí sintiendo el peso de ese fracaso. Elena siempre decía que lo estábamos protegiendo demasiado, que necesitaba aprender el valor de las cosas. Tenía razón, como siempre. Esa noche no pude dormir, no por el dolor en el pecho, sino por el dolor en el alma. ¿En qué momento exacto había perdido a mi hijo? Fue cuando consiguió su primer trabajo bien pagado y de repente nuestro modesto piso le pareció vergonzoso. Fue cuando se casó con Carmen, en esa boda ostentosa, donde Elena y yo parecíamos extras en una película ajena. ¿O fue más gradual, como la erosión, imperceptible día a día, hasta que un día miras y el acantilado ha desaparecido? Me levanté y fui a la cocina, donde preparé una manzanilla como Elena solía hacer, con una cucharadita de miel y una rodaja de limón. Me senté en su silla, la que daba a la ventana del patio, y hablé con ella como había hecho cada noche desde su muerte. Mi amor, nuestro hijo se ha convertido en un extraño. No, peor que un extraño. Un extraño no me haría daño deliberadamente. Mateo. Mateo me ve como un obstáculo entre él y su herencia. Bebí la manzanilla lentamente, sintiendo su calor bajar por mi garganta. Pero no te preocupes, mi cielo. No me rendiré, no por orgullo, sino porque tú no te rendiste. Luchaste contra el cáncer hasta el último día, no por ti, sino por nosotros. Ahora me toca a mí luchar, no por Mateo, sino a pesar de él. La mañana trajo una sorpresa inesperada. Rosa, la secretaria de Mateo, estaba en mi puerta con una caja de pasteles y una expresión preocupada. Don Julián, perdone que venga sin avisar, pero necesitaba verlo. La invité a pasar sorprendido por su visita. Se sentó en el borde del sofá, claramente nerviosa. Don Julián, voy a perder mi trabajo por esto, pero mi conciencia no me deja callar. Escuché a don Mateo hablando con el abogado. Están preparando papeles para declararlo incompetente. Quieren tomar control de sus bienes para, según ellos, proteger su patrimonio. La miré. Esta mujer joven que arriesgaba su sustento por advertir a un viejo que apenas conocía. También continuó bajando la voz. Escuché algo sobre el reloj. Don Mateo sabe que el que tiene es falso. Un experto se lo confirmó. Está furioso, pero más que eso, está desesperado. Aparentemente tiene deudas. Deudas grandes. El coche nuevo, la casa. Todo está financiado hasta el techo. Así que esa era la verdad. No era solo avaricia, era necesidad, pero una necesidad creada por vivir por encima de sus medios, por querer aparentar un estatus que no podía mantener. Rosa, le dije, tomando sus manos temblorosas, gracias. No sabes lo que significa para mí tu valentía. Y no te preocupes por tu trabajo. Si te despide, te escribiré una carta de recomendación que te abrirá cualquier puerta en Sevilla. Ella sonrió, con lágrimas en los ojos. Mi padre murió el año pasado, dijo suavemente. Murió solo porque mis hermanos y yo estábamos demasiado ocupados para visitarlo. No pude hacer nada por él, pero puedo hacer esto por usted. Después de que Rosa se fue, llamé a mi viejo amigo Luis, que había sido notario antes de jubilarse. Le expliqué la situación y él vino esa misma tarde con todos los documentos necesarios. «Vamos a blindar esto legalmente», dijo, sacando formularios y sellos. Primero, un testamento nuevo, claro y específico. Segundo, un poder notarial limitado solo para decisiones médicas y solo para Javier, no para Mateo. Tercero, una evaluación psicológica preventiva. Conozco a un psiquiatra, el doctor Ruiz, completamente imparcial,
Vendrá mañana y certificará tu perfecta lucidez. Trabajamos toda la tarde, documento por documento, construyendo un muro legal que Mateo no podría atravesar. En el Nuevo Testamento fui meticuloso y, admito, un poco vengativo. A Mateo le dejaba exactamente lo que él me había dado. Nada de valor real. La casa iría a la Asociación de Jubilados Ferroviarios para que la convirtieran en un centro social. Mis pocos ahorros restantes irían a un fondo de becas para hijos de ferroviarios. El reloj verdadero, ese lo dejaba a Pablo y Lucía, mis nietos, pero con una condición. Solo lo recibirían cuando cumplieran 30 años, y solo si para entonces habían demostrado, a juicio de los albaceas, Javier y Luis, ser personas de buen corazón. Si no cumplían esa condición, el reloj iría al Museo del Ferrocarril. «Es justo», dijo Luis cuando leyó esa cláusula. «Les das la oportunidad de ser mejores que su padre». El doctor Ruiz vino al día siguiente, un hombre joven pero serio que me hizo todo tipo de pruebas cognitivas. Recordé fechas, hice cálculos matemáticos, expliqué acontecimientos actuales. Demostré mi perfecta comprensión de mis decisiones financieras y legales. «Don Julián», dijo al terminar, «no solo está usted lúcido, sino que muestra una agudeza mental envidiable para cualquier edad. Escribiré mi informe hoy mismo y lo registraré oficialmente. Si alguien cuestiona su capacidad mental, tendrá que pasar por encima de mi reputación profesional». Me dio su tarjeta. «Y si necesita testificar en persona, cuente conmigo. No soporto a los hijos que intentan aprovecharse de sus padres mayores». Con mis defensas legales en su lugar, me concentré en mi salud. La operación fue programada para 3 semanas después, gracias al dinero reunido por mis verdaderos amigos. El doctor Mendoza estaba optimista. «El corazón está dañado, pero es fuerte, don Julián. Como usted, creo que saldrá bien de esto». La noche antes de la operación estaba sentado en mi patio, respirando el aroma de los jazmines, cuando escuché voces en la puerta. Era Mateo, discutiendo con Javier, quien se había mudado temporalmente a mi casa para cuidarme. «Es mi padre». «Tengo derecho a verlo», gritaba Mateo. «Tienes el derecho que él quiera darte», respondía Javier con calma de hierro. «Y ahora mismo no quiere verte». Salí al vestíbulo y le hice una seña a Javier para que lo dejara entrar. Mateo entró como una tormenta, su cara roja de furia y tal vez de desesperación. «Papá, esto es ridículo. Mañana es tu operación. ¿Y si algo sale mal? ¿Vamos a separarnos así?» Lo miré largamente. Vi al niño que había sido, superpuesto como un fantasma sobre el hombre que era ahora. «Mateo», dije finalmente, «si algo sale mal mañana, ¿vendrías a mi funeral por mí o por ver qué heredas?» La pregunta lo golpeó como una bofetada. Abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Eso es cruel, papá». «No, hijo. Cruel es dejar que tu padre enfermo mendigue por ayuda mientras tú conduces un coche de 60.000 euros. Cruel es intentar declararlo incompetente para robar su patrimonio. Cruel es valorar un reloj más que una vida». «Necesito ese dinero», explotó finalmente. «Estoy ahogado en deudas. Carmen amenaza con divorciarse si no arreglo las finanzas. Podría perder a mis hijos». Ahí estaba, la verdad desnuda al fin. No era maldad pura, era desesperación egoísta. «¿Y tu solución era dejarme morir para heredar?», pregunté. «¿Ese era tu plan?». «No, yo pensé que venderías la casa. Es lo lógico. Esta casa es demasiado grande para ti solo. Esta casa es mi hogar, Mateo, el hogar donde creciste, donde tu madre vivió, donde están todos mis recuerdos. Pero tú no entiendes eso, ¿verdad? Para ti todo es una transacción, todo tiene un precio». Me acerqué a él, lo suficiente para ver las lágrimas que se negaba a derramar. «El reloj verdadero está a salvo.
No lo tendrás nunca. La casa será donada cuando muera. Y tú, hijo mío, tendrás que aprender a vivir con tus propios medios, como tu madre y yo hicimos toda nuestra vida. «¡Me estás castigando!», gritó. «Me estás castigando por ser exitoso, por querer más». «No, Mateo. Te estoy enseñando, tarde pero necesario, que el éxito no se mide en BMWs y casas grandes, sino en la capacidad de cuidar a los que te cuidaron. Fallé en enseñarte eso cuando eras joven. Este es mi último intento». Se fue dando un portazo, y supe que probablemente era la última vez que lo vería. Javier puso su mano en mi hombro. «Hiciste lo correcto, Julián». «No sé si hice lo correcto», respondí. «Pero hice lo necesario». La mañana de la operación llegó clara y brillante. Javier me llevó al hospital en su viejo SEAT, ese que tiene más años que algunos de los médicos que me iban a operar. En la sala de espera encontré una sorpresa. No solo estaba Javier, sino Miguel, Antonio, don Ricardo y al menos una docena más de viejos ferroviarios. «No vas solo a esto, Julián», dijo don Ricardo. «Los Vargas viajan acompañados». Rosa también estaba allí. Había pedido el día libre. «Don Julián, traje esto», dijo, dándome una pequeña medalla de la Virgen del Rocío. Era de mi padre, para que lo proteja. La acepté con lágrimas en los ojos. Esta joven que no me debía nada me mostraba más cariño que mi propia sangre. Antes de que me llevaran al quirófano, le di a Javier un sobre. «Si no salgo de esta, hay instrucciones aquí. Todo está arreglado». Él lo guardó solemnemente. «Vas a salir, cabrón viejo. Todavía me debes una partida de dominó». Me reí mientras me ponían la anestesia. Mi último pensamiento, antes de que la oscuridad me envolviera, fue para Elena. «Ya voy, mi amor. O todavía no. Tú decides». Desperté, lo cual fue mi primera sorpresa. La segunda fue el dolor, que significaba que estaba vivo. La tercera fue ver a Javier dormido en la silla junto a mi cama, con la misma ropa del día anterior. «Viejo tonto», murmuré, y él se despertó inmediatamente. «Julián, gracias a Dios. El doctor dice que todo salió perfecto. Tu corazón es más fuerte de lo que pensaban». Durante los siguientes días, mi habitación fue un desfile constante de visitantes. Los ferroviarios se habían organizado en turnos para que nunca estuviera solo. Las enfermeras bromeaban que mi habitación parecía la sala de espera de la estación de Atocha. Al cuarto día, una visitante inesperada apareció y lucía mi nieta. Tenía 9 años, pero parecía mayor, con esa seriedad que tienen los niños que han escuchado demasiadas discusiones de adultos. «Hola, abuelo», dijo tímidamente. «Mamá no sabe que estoy aquí. Vine con la tía de mi amiga». Me quedé sin palabras por un momento. «Hola, mi niña. ¿Cómo supiste que estaba aquí?» Escuché a papá hablando por teléfono. Estaba muy enfadado. Decía que eras testarudo y que no era justo. Se acercó a mi cama. «Abuelo, ¿por qué papá está tan enfadado contigo?» ¿Cómo explicarle a una niña de 9 años las complejidades del desamor filial, la avaricia, la desesperación económica? «Tu papá y yo tuvimos un desacuerdo, cielo. Cosas de adultos». Ella me miró con esos ojos que eran los de Elena, castaños y profundos. «¿Es por dinero?» Papá siempre está preocupado por el dinero. La sabiduría de los niños es a veces aterradora. En parte sí. «El dinero no es tan importante», dijo con la convicción de sus 9 años. «La señora Carmen, mi profesora de música, dice que lo importante es el corazón. Y tú acabas de arreglar tu corazón, ¿verdad?» Me reí, lo cual dolió, pero valió la pena. «Sí, mi niña, acabo de arreglar mi corazón». Sacó algo de su mochila, un dibujo. Era una casa, mi casa, con figuras de palitos que supuse éramos todos nosotros. «Te hice esto, para que te mejores pronto». Tomé el dibujo con manos temblorosas.
En la esquina había escrito: «Para el abuelo Julián, con amor, Lucía». Era el primer dibujo de mis nietos que recibía. «Lucía», dije, luchando contra las lágrimas, «¿te gustaría venir a visitarme cuando salga del hospital? Mi casa tiene un jardín con jazmines». Sus ojos se iluminaron. «Me encantan los jazmines, pero papá dice que…» Se detuvo, mordiéndose el labio. «No importa lo que diga tu papá, tú siempre serás bienvenida en mi casa». Se fue poco después, prometiendo volver, y me quedé mirando el dibujo. Tal vez no todo estaba perdido. Tal vez la próxima generación podría ser diferente. Tal vez el reloj del abuelo encontraría unas manos dignas de recibirlo, después de todo. Javier entró poco después de que Lucía se fuera. «¿Era tu nieta?», asentí, todavía mirando el dibujo. «Hay esperanza, Julián. Siempre hay esperanza». La recuperación fue lenta pero constante. Volví a casa 2 semanas después, débil pero vivo. La casa no se sentía vacía ahora. Estaba llena de la presencia de amigos que venían a diario, trayendo comida, compañía, partidas de cartas. La Asociación de Ferroviarios había organizado un calendario para que nunca estuviera solo los primeros meses. «Es lo que hacemos», decía don Ricardo. «Cuidamos de los nuestros». Un mes después de la operación recibí una carta certificada. Era de Mateo, o más bien, de su abogado. Estaba renunciando a cualquier reclamo sobre mi patrimonio a cambio de que yo no hiciera pública la situación familiar. Reí amargamente. Incluso ahora, su preocupación era la apariencia, no la realidad. Le respondí con una carta propia, escrita a mano, no a través de abogado. «Mateo, hijo mío, porque siempre serás mi hijo, aunque hayas elegido no ser mi familia. No tengo intención de hacer pública nuestra tristeza. Es un dolor privado que llevaré conmigo. Pero quiero que sepas esto. El reloj de tu abuelo existe, es real y tiene un valor que va más allá del dinero. Algún día, tal vez tus hijos lo entiendan mejor que tú. La puerta de mi casa siempre estará abierta para ti, si alguna vez encuentras en tu corazón algo más que números y cuentas. Pero vendrás como hijo, no como acreedor, tu padre, que a pesar de todo, te ama». No esperaba respuesta y no la recibí, pero un mes después Lucía apareció de nuevo, esta vez con Pablo. Carmen los había dejado en la puerta, esperando en el coche sin entrar. «El abuelo huele a medicina», fue el primer comentario de Pablo, pero lo dijo con curiosidad, no con disgusto. Les enseñé la casa, el jardín, les conté historias de su abuela Elena, de cuando su padre era pequeño. Pablo encontró la caja de cómics de Mateo y sus ojos se abrieron como platos. ¿Estos eran de papá? No sabía que le gustaban los cómics. Le encantaban, dije. Podía pasarse horas leyéndolos. ¿Puedo llevarme algunos?, preguntó Pablo. «Por supuesto, son la herencia de tu padre. Algún día serán tuyos». Lucía, mientras tanto, había encontrado el álbum de fotos. «Mira, Pablo. Es papá de bebé, era gordito». Nos reímos los tres y por un momento la casa volvió a llenarse de risas infantiles. Cuando se fueron, Lucía me abrazó fuerte. «Abuelo, ¿podemos venir cada semana?». «Cuando quieran, mis niños, cuando quieran». Carmen tocó el claxon impacientemente y se fueron corriendo. Pero la semilla estaba plantada. Los niños volverían, con o sin el permiso de sus padres. Esa noche saqué el reloj verdadero de la caja fuerte. Lo sostuve bajo la luz de la lámpara, admirando su artesanía, sintiendo el peso de las generaciones en mi mano. Lo abrí y vi la inscripción que mi padre había grabado, pero también vi algo que nunca había notado antes. Una inscripción más pequeña, casi invisible, que decía: «El tiempo es amor». Mi padre, el viejo relojero, había entendido algo que yo apenas estaba aprendiendo. El tiempo no es dinero, como dice el refrán. El tiempo es amor,
y lo gastas en quienes amas y quienes te aman de vuelta. 3 meses después de la operación, estaba lo suficientemente fuerte para volver a mis rutinas. Una mañana, mientras tomaba café en el patio, Javier llegó con el periódico. «Julián, tienes que ver esto». En la sección de negocios había una pequeña nota. Empresa de ingeniería declara bancarrota. El ingeniero Mateo Vargas, socio minoritario, enfrenta demandas de acreedores. Mi primer instinto fue llamarlo, ofrecerle ayuda, pero me detuve. ¿No había hecho suficiente? ¿No había dado suficiente? La respuesta era sí. Había dado todo. Y había recibido nada. No podía seguir siendo el padre que rescata, el padre que perdona todo, el padre que se sacrifica hasta desaparecer. Pero sí hice algo. Llamé a un amigo que tenía una pequeña empresa de construcción. Siempre necesitaba ingenieros. Si viene un tal Mateo Vargas buscando trabajo, le dije, dale una oportunidad, pero no le digas que yo te lo pedí. Déjalo ganarse el puesto por sus propios méritos. Era lo último que haría por él, un salvavidas lanzado en secreto, sin expectativas de gratitud o reconocimiento. Una semana después mi amigo me llamó. Tu hijo vino. Es buen ingeniero, se nota. Lo contraté para un proyecto de 6 meses. Parecía humilde, diferente a como lo describiste. Tal vez la caída lo había enseñado lo que yo no pude. Tal vez. Los niños siguieron viniendo, cada vez más seguido. Carmen, pragmática al fin, había decidido que un abuelo gratis era mejor que una niñera pagada. Los sábados se convirtieron en nuestro día. Les enseñé a Pablo a jugar al ajedrez en el mismo tablero donde su padre había aprendido. A Lucía le enseñé a cuidar los jazmines, a hacer la limonada especial de Elena, a encontrar formas en las nubes. Un sábado, mientras jugábamos en el jardín, vi una figura en la puerta. Era Mateo, más delgado, con más canas, observándonos. Nuestros ojos se encontraron por un momento. No dijo nada, no entró. Solo observó a sus hijos reír conmigo. Luego se fue. Pero había algo en su mirada. No era ya avaricia o resentimiento. Era algo más complejo. Tal vez arrepentimiento, tal vez solo cansancio. Esa noche encontré un sobre bajo mi puerta. Dentro había 200 euros y una nota. Para los gastos de los niños cuando te visiten. M. No era una disculpa, no era una reconciliación, pero era un reconocimiento. Un reconocimiento de que los niños necesitaban lo que yo podía darles, lo que él tal vez había olvidado cómo dar. Tiempo, paciencia, historias, raíces. Guardé el dinero en una hucha que compré específicamente para eso. Cada mes aparecía un sobre similar. Nunca nos hablábamos, nunca se quedaba, pero el dinero llegaba, y yo lo ahorraba todo para los niños, para sus estudios, para su futuro. Un año después de la operación, el doctor Mendoza me declaró milagrosamente recuperado. Su corazón está fuerte, don Julián. Podría vivir otros 10 años fácilmente, tal vez más. Doctor, le dije, mi corazón está fuerte porque finalmente aprendí a protegerlo. No de la enfermedad, sino de los que lo lastiman sin cuidado. Él asintió comprensivamente. Había visto suficientes familias rotas en su carrera para entender. Para celebrar mi recuperación completa, la Asociación de Ferroviarios organizó una fiesta en el antiguo casino ferroviario. Fue hermosa en su simplicidad. Comida casera, vino barato pero bebido con gusto, historias viejas contadas por 100ª vez, pero siempre bienvenidas. Rosa vino con su nuevo novio, un chico serio que me pidió permiso formalmente para cortejarla, como si yo fuera su padre. Le di mi bendición, conmovido por el gesto. Don Ricardo dio un discurso que me hizo llorar. Julián Vargas nos enseñó que la familia no siempre es la que nace de la sangre, sino la que se elige con el corazón. Brindemos por él, por su corazón reparado y por muchos años más de amistad.
Cuando llegué a casa esa noche, ligeramente achispado y profundamente feliz, encontré a Mateo esperándome en el porche. Mi primer instinto fue tensar, prepararme para otra batalla, pero se veía diferente, derrotado tal vez, o solo cansado de pelear. «Papá», dijo, y su voz era suave, casi quebrada. «¿Podemos hablar?» Lo invité a pasar, preparé café, nos sentamos en la cocina como no lo habíamos hecho en años. «Perdí todo», dijo simplemente. «La casa, el coche, Carmen me dejó. Vive con sus padres ahora, con los niños. Solo los veo los fines de semana». Esperé, sin ofrecer consuelo fácil. «Vivo en un piso de alquiler de un dormitorio. Trabajo en construcción ahora, proyectos pequeños. Es humillante». «¿Humillante?», pregunté. «¿Trabajar honestamente es humillante?» «No es eso», se apresuró a aclarar. Yo tenía todo planeado, papá. La vida perfecta, la carrera ascendente, el éxito. Y ahora o eres como tu padre y tu abuelo», completé. «Un trabajador honesto que vive con sus medios». Se quedó en silencio largo rato. «Los niños me hablan de ti constantemente, de las historias que les cuentas, de los juegos, del jardín. Pablo dice que quiere ser relojero como su bisabuelo». Eso me sorprendió. Nunca le había hablado a Pablo de ese aspecto del abuelo. «Le mostré algunas fotos del taller del abuelo», continuó Mateo. «Tenía algunas guardadas, no sé por qué. Pablo se fascinó. Dice que quieres enseñarle sobre relojes». «Si él quiere aprender, le enseñaré lo poco que sé», dije. «Papá». Mateo me miró directamente por primera vez en más de un año. «Sé que no merezco perdón. Sé lo que fui, pero ¿crees que algún día podríamos...?» «Mateo», lo interrumpí suavemente, «no puedo volver a ser el padre que fui. Ese hombre murió en una mesa de operaciones, luchando solo mientras su hijo contaba su herencia. Pero puedo ser un abuelo para tus hijos, y tal vez, con tiempo, podemos construir algo nuevo. No padre e hijo como antes, sino dos hombres que comparten una historia y tal vez, solo tal vez, un futuro». Asintió, las lágrimas finalmente cayendo. No nos abrazamos, era demasiado pronto para eso, pero cuando se fue, dejó algo en la mesa. El reloj falso. «Lo guardé», dijo. «No sé por qué, tal vez para recordar. Lo tomé después de que se fue. 20 euros de lección y tal vez había valido cada céntimo. Lo guardé junto al verdadero en la caja fuerte. Algún día le contaría la historia completa a Pablo y Lucía. Cuando fueran mayores, cuando pudieran entender, les daría ambos relojes y les dejaría elegir cuál valorar, el que tenía precio o el que tenía valor». Los años pasaron con la calidad dorada de los atardeceres de Sevilla. Mi salud se mantuvo estable, mi corazón reparado latiendo con ritmo constante. Los niños crecieron visitándome, aprendiendo las historias de la familia, absorbiendo las lecciones que su padre había rechazado. Pablo, a los 15, podía desarmar y armar un reloj simple. Lucía, a los 12, había plantado su propio jardín de jazmines en el patio de su madre. Mateo venía ocasionalmente, nuestras conversaciones cautelosas pero civiles. Nunca hablamos del pasado directamente, pero a veces lo vi mirando el retrato de Elena y supe que el arrepentimiento lo comía por dentro. Un día, 5 años después de mi operación, estaba enseñándole a Pablo los intrincados mecanismos del reloj del abuelo, el verdadero. Sus manos jóvenes pero cuidadosas sostenían las piezas con reverencia. «Bisabuelo, ¿por qué los relojes viejos son mejores que los nuevos?», preguntó. «No son mejores en el sentido técnico», expliqué. «Los nuevos son más precisos, más duraderos, pero los viejos tienen alma. Cada marca, cada imperfección cuenta una historia. Este reloj no solo marca el tiempo, hijo, contiene tiempo. El tiempo de mi padre haciéndolo, mi tiempo llevándolo, y ahora tu tiempo aprendiéndolo.
¿Será mío algún día?, preguntó con la franqueza de la juventud. Si lo mereces, dije, no por ser mi bisnieto, sino por entender su verdadero valor. ¿Cuál es su verdadero valor? Eso, sonreí. Lo descubrirás cuando seas mayor, pero te daré una pista. No se puede depositar en un banco. Él asintió solemnemente, volviendo su atención al mecanismo. En ese momento, Mateo entró al taller que había improvisado en el garaje. Observó a su hijo, trabajando con concentración total, y vi algo en su rostro que no había visto en años. Orgullo genuino, no en posesiones o estatus, sino en el carácter de su hijo. «Papá», dijo Mateo suavemente, «gracias por enseñarle, por estar aquí». «No me lo agradezcas a mí», respondí. «Agradécele a tu madre. Ella siempre dijo que lo importante se transmite no por la sangre, sino por el tiempo compartido». Mencioné a Elena deliberadamente, algo que había evitado hacer con él durante años. Mateo tragó fuerte. «La extraño», admitió. «Cada día. Ella habría sabido, ella no me habría dejado convertirme en lo que te convertiste». Completé. «Pero te convertiste y luego te desconvertiste. Eso también cuenta para algo». Esa noche cenamos todos juntos por primera vez en años. Mateo, los niños, Javier, que ya era prácticamente familia, Rosa, que había venido de visita con su esposo y su bebé recién nacido. La mesa estaba llena. Las conversaciones se superponían. Lucía derramó zumo en el mantel y Pablo se rió tan fuerte que casi se atraganta con el pan. Era caótico, imperfecto, hermoso. Elena habría estado feliz. Después de la cena, mientras los demás recogían, Mateo me llevó aparte. «Papá, hay algo que necesito decirte. Carmen y yo vamos a intentarlo de nuevo, pero diferente esta vez, más simple, más real». Lo miré buscando señales del hombre codicioso que había intentado dejarme morir. No lo encontré. En su lugar vi a alguien que había aprendido por el camino difícil que algunas cosas no tienen precio porque no están a la venta. «Me alegro por ti, hijo», y lo decía en serio. «¿Crees que mamá me habría perdonado?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Tu madre te perdonó cada error desde el día que naciste», dije. «La pregunta es si tú te has perdonado». No respondió, pero asintió lentamente. El perdón propio, sabía, era más difícil que recibir el perdón de otros. Antes de irse esa noche, les di a cada uno de mis nietos un regalo. A Lucía, el pañuelo de seda de Elena, el que había usado para envolver el reloj verdadero. A Pablo, las herramientas de relojero de mi padre, conservadas todos estos años en su caja de cuero original. «Pero, bisabuelo», protestó Pablo, «esto debe valer». «Valor», lo interrumpí. «Sí, tienen valor, pero no el tipo que piensas. Úsalas, aprende con ellas, crea algo con ellas. Ese es su verdadero valor». Mateo observó el intercambio en silencio. Y cuando los niños corrieron al coche para mostrarle a su madre sus tesoros, se volvió hacia mí. «El reloj falso», dijo de repente. «Todavía lo tengo. Lo miro a veces y pienso en lo fácil que fue engañarme porque nunca había prestado atención al real. Nunca me había importado. Hasta que pensé que podía venderlo. Es una buena lección», dije. «Cara, pero buena». 20 euros. Se rió amargamente. «Me enseñaste una lección de vida por 20 euros. «No», lo corregí. «La lección costó mucho más que eso. Costó casi perdernos el uno al otro para siempre». Se fue esa noche con su familia reconstituida y me quedé en el porche viendo las luces traseras desaparecer. Javier salió y se sentó a mi lado. «Lo lograste, Julián. Recuperaste a tu familia». «No la recuperé», dije. «Construí una nueva. La vieja murió con Elena. Esta es diferente, tal vez mejor porque fue elegida, no asumida». «¿Y el reloj verdadero?», preguntó Javier.
¿Cuándo se lo darás? Cuando me esté muriendo de verdad, dije. No como la última vez cuando pensé que me moría solo, sino cuando esté rodeado de familia, la real, la que se quedó o la que volvió por las razones correctas. Entonces le daré el reloj a Pablo, y él entenderá que no le estoy dando oro y diamantes. Le estoy dando tiempo, el tiempo de todas las generaciones de Vargas que lo llevaron, y la responsabilidad de añadir su propio tiempo a él. 3 años más pasaron. Mi salud, contra todo pronóstico, se mantuvo fuerte. El doctor Mendoza bromeaba que el rencor me había estado matando y el perdón me había curado. Tal vez tenía razón. Los domingos se convirtieron en días familiares establecidos. Mateo y Carmen venían con los niños, cocinábamos juntos, contábamos historias, veíamos crecer el jardín de Lucía, admirábamos los cada vez más complejos proyectos de relojería de Pablo. Un domingo, Mateo trajo algo envuelto en papel. Papá, encontré esto limpiando el viejo trastero. Pensé que querrías tenerlo. Era una foto que no había visto en décadas. Mi padre, Elena, yo y un Mateo bebé. 4 generaciones en una imagen, tomada el día del bautizo de Mateo. Mi padre sostenía el reloj. Yo sostenía a Mateo. Elena nos sostenía a todos con su sonrisa. «Mira», señaló Mateo. «El reloj. Puedes verlo claramente en la foto. Ahora sé cómo es el verdadero. Cada detalle». Nos miramos, un momento de comprensión perfecta. «¿Y?», pregunté. «Y nada», dijo. «Solo quería que supieras que sé. Y que no importa. Ya no». Esa noche, después de que todos se fueron, saqué ambos relojes de la caja fuerte. Los puse lado a lado sobre la mesa del comedor, bajo la luz de la lámpara. Uno valía una fortuna, el otro 20 euros. Uno contenía la historia de mi familia, el otro la historia de mi supervivencia. Ambos, me di cuenta, eran igualmente valiosos para mí ahora. El falso me había enseñado quién era realmente mi hijo. El verdadero me había enseñado quién podría llegar a ser. Tomé una decisión esa noche. Llamé a Luis, mi amigo notario, y modifiqué mi testamento una última vez. El reloj falso también sería heredado, junto con el verdadero. Ambos irían a mis nietos, con una carta explicando toda la historia, que ellos decidieran qué hacer con ese conocimiento. Mi 85º cumpleaños llegó con el calor del verano sevillano. La familia organizó una fiesta en el jardín, bajo los jazmines que ahora cubrían todo el patio. Pablo, ya un joven de 18 años a punto de entrar en la universidad para estudiar ingeniería mecánica con especialización en relojería, había reparado y puesto en marcha el viejo reloj de péndulo del salón. Lucía, convertida en una hermosa quinceañera con el corazón de su abuela, había preparado la receta de lentejas de Elena perfectamente. Mateo dio un discurso que me hizo llorar. Mi padre me enseñó muchas cosas. Algunas las aprendí a tiempo, otras demasiado tarde. Pero la más importante la aprendí casi demasiado tarde. Que el tiempo no es dinero, el tiempo es amor. Y el amor verdadero, no se puede comprar, vender o falsificar. Solo se puede dar y recibir. Gracias, papá, por darme una segunda oportunidad de recibir el tuyo. Esa noche, cuando todos dormían, habían insistido en quedarse, llenando la casa como en los viejos tiempos. Bajé al taller del garaje. Saqué ambos relojes y los puse en el banco de trabajo. A la luz de la luna que entraba por la ventana, escribí 2 cartas. Una para Pablo, otra para Lucía. En la de Pablo escribí: «El verdadero valor de un reloj no está en su mecanismo, sino en las manos que lo han sostenido. Este reloj ha pasado por manos trabajadoras, manos amorosas, manos codiciosas, y ahora llega a tus manos curiosas. Hazlo digno de las próximas manos que lo sostengan». En la de Lucía escribí:
Tu abuela decía que las joyas más valiosas son las historias que llevamos. Te dejo 2 relojes y una historia. Uno es verdadero en su oro, otro es verdadero en su lección. Ambos son tuyos, como es tuya la decisión de qué verdad valorar más. Guardé las cartas con los relojes y volví a mi cama. Me dormí escuchando los sonidos de mi familia, durmiendo en mi casa. Los ronquidos de Mateo desde su antigua habitación, los murmullos de sueños de Lucía desde el sofá, la respiración profunda de Pablo desde el sillón donde se había quedado dormido leyendo uno de los viejos manuales de relojería de mi padre. Me desperté antes del amanecer, con un dolor familiar en el pecho. Pero esta vez no sentí miedo. Me levanté silenciosamente, me preparé un café y salí al patio. Me senté bajo los jazmines a esperar el amanecer, pensando en Elena, en mi padre, en el viaje que había sido mi vida. El reloj en mi muñeca, un simple Casio digital que Lucía me había regalado para que me modernizara. Marcaba las 5:47 cuando Mateo apareció en el patio, despeinado y en pijama. «Papá, ¿estás bien? Te vi salir». «Estoy perfecto, hijo, solo disfrutando la paz». Se sentó a mi lado en silencio. Después de un momento dijo: «Papá, nunca te lo dije, pero gracias por no rendirte conmigo, por dejar esa puerta abierta, aunque no la merecía». «Mateo», dije, mirando el cielo que empezaba a aclararse, «¿sabes cuál es la diferencia, Kiss, entre el reloj verdadero y el falso?» «Unos 40.000 euros», bromeó, pero luego se puso serio. «No, ya sé, el verdadero tiene historia». «No», lo corregí suavemente. «Ambos tienen historia ahora. La diferencia es que uno fue hecho con amor para durar generaciones y el otro fue comprado con astucia para enseñar una lección. Ambos cumplieron su propósito. El sol comenzó a salir, tiñendo el cielo de naranjas y rosas. «Mateo», continué, «quiero que sepas algo. El reloj verdadero está en la caja fuerte. La combinación es la fecha de muerte de tu madre. Pero no lo toques hasta que yo me haya ido. Y cuando lo hagas, recuerda, no es tuyo, es de Pablo y Lucía. Tú eres solo el guardián. Papá, no hables de... Déjame terminar. El reloj falso también está ahí. Quiero que lo guardes tú. Como recordatorio». ¿Recordatorio de qué? De que el amor de un padre puede ser incondicional, pero el respeto hay que ganárselo. Tú lo perdiste y lo recuperaste. Esa es una historia que vale más que cualquier reloj. Nos quedamos sentados viendo el amanecer completo. La familia comenzó a despertar, los sonidos de la mañana llenando la casa. Carmen apareció con café para todos. Lucía bajó quejándose de que Pablo estaba acaparando el baño. Javier llegó con churros calientes para el desayuno. La vida real, la vida elegida y construida con esfuerzo y perdón continuaba. Mientras desayunábamos todos juntos, ruidosos y felices, pensé en el reloj de mi padre marcando el tiempo en la oscuridad de la caja fuerte. Cada tic era un momento como este, precioso porque era finito, valioso porque era compartido. Pablo estaba explicándole a Lucía algún principio mecánico complejo mientras ella fingía interés. Mateo y Carmen planeaban unas vacaciones modestas a la playa. Javier discutía con don Ricardo, que había venido a visitarme, sobre quién había sido el mejor maquinista de su generación. Rosa había enviado un mensaje con fotos de su segundo bebé. La vida seguía, imperfecta y hermosa. «Bisabuelo», Pablo me llamó de repente. «¿Me enseñarás a hacer un reloj desde cero? No reparar uno, sino crear uno nuevo». Lo miré, este joven que llevaba los ojos de mi padre, la bondad de Elena, y tal vez, solo tal vez, había evitado la codicia de su padre. «Te enseñaré», prometí, «pero con una condición. El primer reloj que hagas será para regalar, no para vender». «¿Para quién?», preguntó.
para alguien que necesite saber que su tiempo importa, dije. Tú sabrás quién cuando llegue el momento. Asintió solemnemente, entendiendo que esto era más que una lección de relojería. Era una lección de vida, la misma que mi padre me había enseñado, la misma que yo había tenido que aprender de nuevo a los 78 años, que el tiempo es el único regalo verdadero que podemos dar, y que darlo generosamente es lo que nos hace humanos. Esa tarde, mientras todos descansaban la siesta, fui solo a mi dormitorio. Abrí la caja fuerte y saqué ambos relojes por última vez. Los sostuve, uno en cada mano, sintiendo su peso diferente. Luego hice algo que no había planeado. Intercambié las cartas. La carta sobre el valor real fue con el reloj falso. La carta sobre las verdades fue con el verdadero. Que mis nietos descubrieran por sí mismos cuál era cuál. Que aprendieran, como yo había aprendido, que a veces las lecciones más valiosas vienen disfrazadas de engaños y que el oro verdadero no siempre brilla. Los guardé de nuevo y cerré la caja fuerte. Mi trabajo estaba hecho. Había vivido lo suficiente para ver a mi hijo caer y levantarse, para ver a mis nietos crecer con valores que había temido perdidos, para sentir mi corazón reparado latir no solo con sangre, sino con propósito. Elena estaría orgullosa, mi padre estaría orgulloso, y yo, Julián Vargas, antiguo ferroviario, padre imperfecto, abuelo redimido, estaba finalmente en paz. El reloj en mi muñeca marcó las 6 de la tarde. Era hora de preparar la cena. La familia tendría hambre pronto, y yo tenía una nueva receta de gazpacho que quería probar. La vida mientras durara continuaba, y cada momento, cada tic-tac, era precioso precisamente porque no duraría para siempre. Mientras cocinaba, tarareando una vieja canción que Elena solía cantar, escuché a Pablo en el taller, trabajando en algo, el sonido del metal contra metal, la concentración palpable, me transportó a la infancia, viendo a mi padre trabajar. El círculo se completaba, pero no se cerraba. Continuaba, espiral infinita de tiempo y amor, de lecciones aprendidas y transmitidas, de relojes verdaderos y falsos, que al final todos marcaban la misma verdad, que el tiempo que importa es el tiempo que compartimos. Y yo, contra todo pronóstico, todavía tenía tiempo para compartir. Mi corazón reparado latía fuerte, mi familia imperfecta pero real me rodeaba, y en algún lugar en la oscuridad de una caja fuerte, 2 relojes esperaban contar su historia a la próxima generación. No sabía cuánto tiempo me quedaba. Nadie lo sabe realmente, pero sabía que cada día que me levantara sería un regalo, cada comida compartida sería una celebración, cada lección enseñada a Pablo sería una semilla plantada para el futuro. Y cuando finalmente mi tiempo se acabara, cuando el último tic-tac de mi corazón reparado resonara, dejaría atrás más que relojes y casas. Dejaría una historia de redención, una prueba de que nunca es demasiado tarde para aprender, para perdonar, para reconstruir. Dejaría a un hijo que aprendió el valor del amor sobre el dinero, unos nietos que entenderían que la verdadera herencia no se guarda en cajas fuertes, y unos amigos que demostraron que la familia se elige con el corazón. El sol se ponía sobre Sevilla, pintando mi cocina de oro. Desde el taller Pablo me llamó. «Bisabuelo, ven a ver». Fui con pasos lentos pero seguros hacia donde mi futuro trabajaba con las herramientas del pasado. En sus manos, una pequeña pieza de metal brillaba, el primer componente de su primer reloj. «Es perfecta», le dije. Y lo era. Imperfecta en su noviciado, pero perfecta en su intención, como toda mi historia. Como toda vida vivida con el corazón abierto, incluso cuando duele, especialmente cuando duele. El reloj de pared dio las 7. Era hora de cenar en familia. Mi familia,
mi tiempo, mi vida, que continúa, tic-tac, tic-tac, marcando no el final, sino cada precioso momento hasta que llegue. End.